Hello everyone. Today we are going to review a second part about simple present. El día de hoy vamos a hablar sobre la segunda parte del presente simple. My name is Isis and welcome to your program. Okay, something that we learned about the pronouns. Ok, algunas cosas importantes. You tiene doble significado. Significa tú, pero también significa ustedes. ¿Sí? Y vamos a revisar nuevamente estos personal pronouns, su significado. I means yo, he, él, she, ella. Y para objects, animals, or plants, to replace, yes, to replace the personal pronouns. Plants. We es para nosotros o nosotras y they es para ellos, ellas, ¿sí? Continuando con lo aprendido, quería mencionarles que hay un verbo en el presente, ¿sí? Que tiene dos formas de escribirse y es el verbo tener. En inglés, para poner tener, lo escribimos have, I have, you have. Pero para he, she, it vamos a ocupar el verbo has. Recordemos que estos tres personajes, sujetos, son rebeldes. Entonces son los que ubicamos como has. El resto va a continuar como have, ¿sí? Esto respecto al verbo tener. Entonces, I have, you have, he has, she has, it has. We, you, they have. ¿Sí? Y nos va a funcionar para afirmaciones negativas o preguntas. Por ejemplo, she has a dog. She doesn't have, porque es negación. Recordemos que con negación ocupamos el do, el does, y con she va doesn't. She doesn't have a dog. She doesn't have a dog. Does she have a dog? Yes, she does. Oh, no, she doesn't. Okay, here we have. Listo, para afirmación se mantiene el verbo has. Sin embargo, para negación y para pregunta vamos a escribir como tal have, ¿ya? Puede ser un poco extraño al principio hasta adaptarnos, pero lo importante es practicar. Sí, recordar que para he, she, it utilizamos has en afirmación y en pregunta o negativa usamos does y el verbo base que es have. Does she have a dog? She doesn't have a dog. ¿Ya? Otra cosa importante que quería compartirles, bueno, vamos a hacer con I, ¿no? I have a cat. I don't have. Do I have a cat? Yes, I do. Oh, no, I don't. Remember to add the apostrophe. Añadimos el apóstrofe para abreviar un poco las oraciones, ¿sí? Esto en cuanto a present simple. I am going to write it here. With the verb have, ¿sí? Quería mencionarles en la anterior lección, aprendimos también sobre el uso de do y does. Y mencionábamos que al tener, por ejemplo, la oración en español, ¿corres todos los días? Y pongamos el sujeto, que sería tú, ¿vale? Y pongamos acá también el signo de interrogación. ¿Tú corres todos los días?
Sabemos que es una pregunta en presente, ¿sí? Es importante determinar esto, ya vamos a ver por qué. Primero, determinar qué tipo de oración es. En este caso es una pregunta. Por otra parte, determinar si está en presente o pasado. Entonces, en este caso está en tiempo presente. Y luego determinamos el sujeto. En este caso, el sujeto de pronoun es tú, ¿sí? Entonces, si tenemos una pregunta, está en presente y tenemos al sujeto tú, utilizaríamos do o dos, ¿no es cierto? ¿Qué creen ustedes? Si respondieron con do, están en lo correcto. Do you run every day? Es decir, en inglés, si yo no coloco el you, el do, I'm sorry. Si yo no coloco el do y solamente quiero traducirlo literal, tú corres todos los días, you run every day, va a ser incorrecto porque la única forma en la que esta oración o esta pregunta se convierte en pregunta es añadiendo el auxiliar do. El do en español no existe, pero en inglés sí. En inglés lo convierte a la oración en negativa o en pregunta. Entonces, do you run every day? ¿Listo? Aquí tenemos cómo identificar rápidamente la estructura de la oración, ¿sí? O cómo debería ir. Entonces, primero tengo que analizar qué tipo de oración es, si es que es pregunta, negativa o afirmación. En qué tiempo está, ¿sí? Y en cuál es el sujeto principal de esta oración. ¿Qué pasa con el verbo poder? I can, you can. En este caso, el verbo poder, vamos a utilizar, por ejemplo, let's say we are going to use we. Vamos a utilizar el sujeto we. Y queremos decir nosotros podemos nadar. We can swim. ¿Correcto? Ahora queremos decir nosotros no podemos nadar. No podemos decir we don't can swim. Sí, esta lógica se aplica para cualquier verbo, pero para can no. Para can vamos a utilizar, al igual que el verbo to be, como we are not friends o we aren't friends, we can't swim o we cannot. Pero siempre utilizamos la contracción prácticamente en estos casos y vamos a decir we can't swim. Ahora, ¿cómo sería para una pregunta? Listo, para una pregunta vamos a utilizar el verbo de base al inicio, el sujeto y la acción nuevamente. Can we swim? Recordemos que este tipo de oración tiene dos verbos, poder y nadar o cualquier otra acción. Can we swim? Can we swim? Yes, we can. O no, we can't. O we cannot, pero es mejor utilizar la contracción we can't. Entonces, el día de hoy hemos aprendido algunas cosas. Vamos a dar revisión. Por un lado, el uso de have o has para afirmaciones en presente, siempre que tenga he, she o it, voy a utilizar el verbo has para la afirmación. Para la pregunta y para la negación no va a ser necesario que utilice has, voy a mantener el have. ¿Listo? Para lo que tiene que ver con la identificación de una pregunta en presente, es importante determinar si es pregunta, negación, afirmativa, también en qué tiempo está y cuál es el sujeto. A partir de ahí yo determino si es que utilizo do, does, did, el verbo en presente, en pasado. Y finalmente hemos revisado el uso del verbo can, que significa poder. We can swim, we can't, can we, yes we can, and no we can't. A diferencia de otros verbos, se mantiene al igual que el verbo to be y no utilizamos do o does en este caso, ¿sí? Directamente we can swim, porque son dos verbos. Nosotros podemos nadar.
Esto es todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Voy a dejar unos ejercicios en la parte de abajo para que practiquen acerca del presente simple. Y la próxima ocasión vamos a estar hablando también del presente y el pasado continuos. Les envío un fuerte abrazo. Have a good one. Take care.